todo, buenos días, mi distinguida profesora Vanessa del Socorro. Nosotros, estudiantes de la Universidad Nacional de Piura y específicamente de la carrera y Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, le quisimos empezar una pequeña cita antes de trabajo, lo cual es que es mejor que 10 culpables escapen a que un inocente sufra, de William Blackson, un jurista de hace mucho tiempo. En lo cual, ante esta frase, para poder extenderlo de una mejor forma, hemos puesto un pequeño ejemplo, que es el artículo 106 del Código Penal, que es el homicidio simple, que como lograr ver en la parte de arriba, es que con pena abreviativa de no menor de 6 años ni mayor a 20. Y pongamos dos personas de ejemplo, la persona A y la persona B. La persona A es una persona común, como podríamos ser yo, mi compañero o usted, mi profesora, en la cual, ante este caso, se le castigó con 10 años de pena privativa. No obstante, la persona B no es una persona común en ese sentido porque posee una enfermedad psiquiátrica, lo cual ante eso también se le castigó por 10 años de pena privativa. Eso nos lleva a pensar, ¿es necesario castigar a una persona que capaz no tiene la conciencia o puede ser culpable porque no tiene la voluntad para hacer sus actos en ese momento? Es decir, la persona A y la persona B son iguales ante esto, por lo cual llegamos a nuestro punto que es análisis de culpabilidad en imputabilidad en enfermedades psiquiátricas, más específicamente en un caso que es la esquizofrenia paranoide. Para entender este tema, primero debemos ver dos conceptos fundamentales como son la culpabilidad y la imputabilidad como presupuesto de la culpabilidad. Como primer punto tenemos a la culpabilidad, que es el límite que tiene el Estado para sancionar. Aquí no solo se trata de ver si el sujeto cometió el delito, sino evaluar si la persona, teniendo plena capacidad de entender lo que hacía, decidió voluntariamente cometer el delito. Si no había posibilidad de actuar de otra manera o si la capacidad de comprender estaba anulada, entonces la culpabilidad se rompe, evitando así penas excesivas o injustas. Como segundo punto, y que va de la mano de la culpabilidad, tenemos a la imputabilidad, que este actúa como un presupuesto o como un requisito previo. Aquí verificamos si la persona tiene la madurez o la salud mental necesaria para comprender la ilicitud de sus actos. La imputabilidad funciona como un filtro de justicia que evita condenar a personas cuyos trastornos o alteraciones mentales anulan por completo su capacidad de discernimiento. A continuación tenemos la presentación de un caso. El 12 de diciembre del 2017, Uber Chacara Castro, quien padecía pues de esquizofrenia paranoide, ingresó a las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para especificar a la Facultad de Psicología, quien al ver solo pues a Eric Kevin Arenas Sierra, lo atacó con un cuchillo causándole la muerte. Este hecho pues generó gran conmoción a nivel nacional debido a la violencia con la que fue cometido. Seguimos con la identificación del delito. El Ministerio Público calificó los hechos como un homicidio calificado, mediante crueldad y alevosía, conforme al artículo 108 del Código Penal peruano. Bien, como dije, se presentó circunstancias agravantes como es la alevosía. Este consiste pues en actuar aprovechando una situación que impide o dificulta la defensa de la víctima. En este caso se consideró pues que el agresor aprovechó que el estudiante estaba solo para poder ejecutar el ataque. Seguidamente tenemos por otro lado la crueldad, que hace referencia al sufrimiento innecesario ocasionando a la víctima durante la ejecución del delito. Debido a la forma que ocurre el ataque, el Ministerio Público pues sostuvo que existían elementos para atribuir estas agravantes. Bien, durante el juicio se realizaron pues diversas evaluaciones psiquiátricas que concluyeron que Uber Chacara Castro padecía de esquizofrenia paranoide. Como consecuencia, pues, el Poder Judicial determinó que era inimputable. Es decir, que al momento de los hechos, la persona no contaba con la capacidad necesaria para poder comprender plenamente
la ilicitud de sus actos ni dirigir adecuadamente su conducta. En lo que concierne al comportamiento de una persona que padece la enfermedad de esquizofrenia paranoide, esto puede interpretarse en múltiples facetas y con gran capacidad de análisis crítico, sobre todo cuando prima en casos de aplicación jurídica y en delitos que tal sujeto comete. Cabe apelar al escrito de André Muñoz Jiménez en el año 2024, quien manifiesta que en esquizofrenia hay una rigidez y un empobrecimiento de la capacidad motora. Se encuentran faltos de espontaneidad y adquieren un modo de conducta más pasivo y con carencia de voluntad. Esto se refiere a que existe una nulidad en el procesamiento del pensamiento y el lenguaje, asociado también a la inexistente capacidad para entablar relaciones sociales, por lo cual la persona se somete a periodos prolongados de depresión y desarrolla ansiedad severa. Bien, esto da pie a una gran controversia, acentuándose más cuando la persona se ha visto comprometida en actos de homicidio. Por un lado, procede la inimputabilidad respaldándose en el argumento de que la persona actuaba de manera involuntaria e inconsciente. Sin embargo, lo que no se puede justificar es el acto de violencia, puesto que, como mencionan especialistas, poseen una falta de autodefensa y protección, haciéndolo más vulnerable y susceptible a preferir autolesionarse él mismo antes que dañar a las personas que se encuentran en su exterior. Entonces, dicho esto, se logra interpretar que una persona que padece esta enfermedad de esquizofrenia paranoide presentó influencia de factores externos, como por ejemplo pueden ser los socioculturales, las influencias ambientales, también los factores biológicos o incluso el propio estilo de vida de la persona. Aquí también hay un agente que funge como variable interviniente, siendo esta la ingesta de sustancias estimulantes que se asocian a síntomas como consecuencia de la alucinación, los deseos o ideales delirantes y también las sustancias que lo provocan, tener un mal manejo de sus impulsos. Continuando con el análisis de culpabilidad, tenemos la capacidad de autodeterminación, la cual es la facultad que tiene cada persona de dirigir voluntariamente la conducta de acuerdo a la comprensión que posee de sus actos. En otras palabras, esta es no solo es entender que la conducta está prohibida, sino que también es necesario tener la posibilidad de controlar el propio comportamiento y actuar conforme a la comprensión. De acuerdo con los autores Coimbra y Briones, la persona normalmente tiene la capacidad de tomar decisiones por sí misma, de manera racional y asumir las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, esto se puede ver influenciado por diversos factores, ya sean sociales, económicos o incluso personales, por lo que determina que cada caso debe analizarse de manera individual. Asimismo, el autor Feijo Sánchez sostiene que la autodeterminación constituye uno de los fundamentos más importantes para el principio de responsabilidad penal, ya que no solo puede atribuirse culpabilidad a quien realmente posee la capacidad de decidir libremente sobre su conducta. En el caso de Hubert Chacara Castro, las evaluaciones psiquiátricas determinaron que padecía esquizofrenia paranoide, enfermedad que afectó significativamente la capacidad de dirigir voluntariamente sus acciones al momento de cometer el delito. En el órgano jurisdiccional concluyó que no era posible atribuirle culpabilidad penal plena, y en consecuencia fue declarado inimputable. Como conclusión de este caso demuestra que la capacidad de autodeterminación constituye un elemento esencial para determinar la culpabilidad de una persona, ya que permite establecer si realmente podía actuar conforme a la comprensión de sus actos al momento de cometer el delito. Bien, ahora centrándonos en el punto de vista jurídico, veamos el vínculo jurídico que es la inimputabilidad. ¿Qué nos dice? Solo puede reprocharse algo penalmente a quien fue libre de actuar de otro modo. Aquí tenemos tres fundamentos principales de la culpabilidad, que es la capacidad psíquica mínima, que nos dice que la persona fue consciente de cómo actuar. Número 2, tenemos que sin la capacidad no hay reproche, que nos dice que la persona se debió ver en la capacidad de poder tomar otra decisión y no esa. Y como último punto fundamental tenemos los dos requisitos y no uno solo. ¿Qué nos dice? Que una anomalía psíquica debió presentarse en el momento del delito. También tenemos las consecuencias legales como medidas de seguridad. Si bien sabemos que en la pena se mira hacia el pasado para no volver a cometer los errores, como medida de seguridad para la inimputabilidad, tenemos que esta mira hacia adelante, es decir, hacia el futuro, y busca evitar que se vuelva a replicar esta acción por parte de la persona que padece alguna enfermedad mental. Tenemos un debate de fondo
que un mismo diagnóstico requiere respuestas distintas, ya que hay un diagnóstico del médico y un propio juzgado que va a dar su veredicto. Dos intereses en tensión. Por un lado tenemos los derechos de la persona, que se encarga el Estado, y por otro el proteger el derecho de esa persona de saber que no está bien mentalmente para cometer una acción. Y una discusión legítima, que es encontrar un punto de equilibrio entre las dos bases jurídicas y médicas para que esta persona pueda tener un mismo fin y no ser juzgado de una manera igual que todos, ya que ésta no padece de una conciencia pura. Bien, ahora continuando con la aplicación jurídica, tenemos el proceso de valoración judicial de la prueba y de las medidas de seguridad, que nos dice que el Estado no está castigando a una persona que cometió el delito con conciencia o con voluntad, sino que en este caso la persona era inimputable, que como bien ya se explicó, la persona no era consciente y no se recibe una pena legal. Entonces lo que el Estado busca es proteger a la sociedad frente a esta persona que en reiteradas ocasiones ha cometido un hecho delictivo. Ahora, ¿cómo es que el tribunal evalúa esa peligrosidad? No se queda simplemente en sospecha, ya que abarca en dos elementos concretos, que el primero sería el diagnóstico clínico, que es que se busca anteriormente si la persona tiene un historial médico, ya que si es que ha padecido estas enfermedades mentales, y el segundo es la reiteración delictiva, que nos dice que el que haya cometido varios delitos es suficiente para considerarlo ya un hecho y no un caso hipotético. Por último, la persona inimputable no se le condena como una persona imputable, ya que aquí entra a tallar el principio de proporcionalidad, que nos dice que esta es una regla jurídica que exige que cualquier medida restrictiva de derecho sea adecuada, necesaria y equilibrada. Su objetivo es evitar el abuso de poder y asegurar que el sacrificio impuesto a una persona no sea mayor que al beneficio que se busca obtener. Y aquí en este principio de proporcionalidad tendríamos tres elementos, que sería la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en el sentido estricto de que se busque pues el equilibrio en la condena. Llegando a la parte final de nuestra posición, tenemos el tema de jurisprudencia en esquizofrenia paranoide. Pero sería bueno definir qué es jurisprudencia y por qué es importante. Bueno, la jurisprudencia es una fuente del derecho. ¿Y por qué es importante? Porque definirá casos que, como hemos visto antes, no tienen un sustento o no se puede definir bien ante el derecho por alguna laguna o vacío ante esto. Como hemos visto que si debe ser imputable o no debe ser imputable la esquizofrenia paranoide o enfermedades psiquiátricas de otra índole, los cuales, ante este caso, el mecanismo que es en este caso la Corte Suprema de Justicia de la República en el año 2021, ante una resolución judicial, no da respuesta a esto, que es que la inimputabilidad debe ser comprobada, es decir, que para ser culpable necesitas tener dos actos básicos, que es ser consciente de tus hechos y así tener la voluntad de poder hacerlo, lo cual una enfermedad psiquiátrica, específicamente la esquizofrenia paranoide, no te da esa conciencia de poder realizar los actos, lo cual tenemos que el hecho sea notorio e irreversible. El hecho es notorio porque se demuestra que no es consciente y que los mismos expertos han especificado que es una enfermedad que no es irreversible, es decir, que el sujeto no puede hacerse cargo de alguna forma de poder tallarla, poder elevarlo o minimizarla, excepto que sea por ayuda externa. Llegando a su sustento legal, ¿qué podría decir el abogado en su defensa o cómo podría usarlo el derecho a su favor? El tema del artículo 20 en el Código Penal, exactamente en el numeral 1, que dice que la persona será eximida de culpa, del delito, agravame o cualquier otra índole por el tema de anomalía psíquica, que es una enfermedad psiquiátrica, en caso, como hemos dicho antes, la esquizofrenia paranoide. ¿Y qué consecuencia jurídica da esto? Que aunque ser imputable no se debe dejar libre debido a que debe cumplir con algún tema en la sociedad, en cual en este caso no sea la pena privativa de forma tradicional, que sea la cárcel, sino se da ante un centro de seguridad para poder protegerla a ellos mismos, a la persona, y poder hacer que vuelva a reintegrarse en la sociedad. ¿Qué puntos clave nos da esto? Que es el tema de que el derecho muchas veces lo confundimos que es solo igualdad y justicia, en lo cual tiene un deber axiológico que es ser equitativos ante las personas. Como se logra ver, la exclusión de culpabilidad es decir que la persona no puede detallarse de ser culpable porque no tiene la conciencia ni la voluntad de realizar sus actos. El siguiente, ¿qué diferencia punitiva tiene esto? Como hemos logrado determinar en el último punto de consecuencia jurídica, es el tema que no se le da una pena tradicional, que es la pena privativa o decir la cárcel. En este caso será un centro psiquiátrico con supervisión médica, tratamiento médico, en fin de que pueda ser una persona mejor y poder reintegrarse como debería ser en este caso.
Y llegando al tema que hemos explicado, la importancia de la jurisprudencia, que es la unificación ante otros casos, en lo cual este caso se puede usar como antecedente a futuros casos de esto. Siguiente, por favor. En lo cual llegamos a qué conclusiones tenemos con este trabajo. Lo cual es la definición de culpabilidad e imputabilidad, que como definición tenemos que ayudará a que el castigo estatal pueda ser limitado y así exigirá como uno de sus puntos a juzgar la salud mental del paciente. Lo cual el tema de cómo se encarga el derecho, qué responsabilidad tiene, lo cual hemos demostrado que tiene un buen rasgo, un buen rango ante esto, con el tema de Hugo Chácara, a cómo determinar su inimputabilidad. El tema de que la pregunta a raíz de todo esto es que si la enfermedad psiquiátrica es inimputable, como se logró ver, más específicamente la esquizofrenia paranoide, no posee autodeterminación, o sea, es decir, no es consciente ni tiene la voluntad de realizar dichos actos como hemos aclarado anteriormente. Llegando al último punto de que, aunque hemos diagnosticado que en el artículo 20 y en el numeral 1 se exime de culpa anomalía psíquica, debe ser comprobada en este caso, es decir, ante un peritaje, o mismos expertos determinen si esta enfermedad y la persona en sí caso, debido al nivel que tenga, pueda ser consciente, tenga culpa, que haya querido hacerlo, alguna otra índole, alguna característica que posea la enfermedad en ese caso. Llegando al tema final, que la inimputabilidad, en este caso se aplicarían medidas de seguridad ante una persona en la cual no pueda poseer la facultad de poder ser consciente ante eso, lo cual genera peligrosidad no solo para él, sino para la sociedad, por lo cual el Estado debe resguardarla y cumplir su labor de tener un mayor bienestar ante todos. Ante todo esto, muchas gracias, profesora.